Mis amigos, bienvenidos a este nuevo video, el cual pues es una entrevista con el Padre José. Estamos de manteles largos, es un gran sacerdote y además es youtuber también. Padre, bienvenido a su canal. Muchísimas gracias a ti y a todos tus seguidores. Gracias, Padre. Vamos a iniciar. ¿Qué le parece si nos cuenta un poquito sobre quién es el Padre José? Bueno, el Padre José de Jesús es un ser humano ordinario, común y corriente, pero que goza mucho de la vocación a la que siente que ha sido llamado. Nací en la Ciudad de México, 1954, un 20 de junio. En mi familia, proveniente del norte del país, no había ningún sacerdote, ni tampoco la costumbre de que los hijos fueran acólitos o algo así. Mis 6 hermanas y mi hermano asistíamos ordinariamente solo a la Santa Misa, pero no había una profundización mayor. Jamás pensé yo llegar a ser sacerdote, sino hasta que después de mucho tiempo, concretamente a los 19 años, fue cuando me sentí motivado para entrar al seminario. Antes de esto, solamente te comento que desde niño había trabajado en Televicentro, lo que es ahora Televisa, en programas infantiles juntamente con mi hermana. También estuve estudiando un poco de magia y también estuve en el ballet folclórico de Amalia Hernández. Cuando decidí entrar al seminario estaba yo en la carrera de Administración de Empresas del Politécnico y ahí fue cuando conocí a una muchacha que fue mi novia y ella me invitó a un retiro cuaresmal y ahí cambió todo. Yo la acompañé, te diré, a regañadientes. A mí no me interesaban estas cosas, pero el sacerdote que predicó ahí era maravilloso. Conocía de arte, conocía de psicología, era director de música y me dejó admirado. Y entonces cuando yo me acerqué a saludarlo después de esta plática, me dijo, es que un sacerdote no es alguien que celebra solamente misas. Las misas, por supuesto, las celebramos, pero durante todo el día podemos ser consejeros, podemos ser psicólogos para la gente, brindar ayuda espiritual y psicológica, podemos ayudar a que haya comunidad, ayudar a que haya alguna empresa quizás donde la gente pueda tener despensas a un menor costo, podemos colaborar en el arte sacro, podemos ser maestros de escuela, podemos ser acompañantes de algunos enfermos, en fin, me abrió un panorama de lo que es el sacerdocio, porque normalmente uno piensa el sacerdote encerrado en la iglesia, únicamente celebrando misas y se acabó. Y no, cuando me abrió este panorama yo dije, pues yo quiero ser todo eso, psicólogo, sociólogo, historiador, en fin. Y ahí, así es como decidí entrar al seminario y desde entonces por eso he utilizado lo que aprendí desde pequeño, el arte, los programas, la magia y todo lo que va surgiendo para hacer llegar a los demás la palabra de Dios. Excelente, Padre. Me llamó mucho la atención de que había estudiado magia también. A mí me encanta la magia. Bueno, hace mucho que no hago ningún truco ni nada de eso, pero o sea, nos acaba de explicar, nos acaba de expresar cómo el sacerdocio, pues no va enfocado en una sola cosa, sino que abarca muchísimo también. Claro. Eh, Fíjate que a propósito de esto, cuando estaba en el seminario, me tocó ir a hacer mi apostolado al Hospital de Cardiología, donde muchos niños lamentablemente iban a operar, tenían problemas graves y algunos de ellos no iban a sobrevivir. Muchos de ellos no habían hecho ni siquiera la primera comunión, no permitían la entrada de los papás, sino solamente 1 hora a la semana, y los niños estaban solos. Así que cuando me tocó hacer ese apostolado de poder ir una vez a la semana, yo les tenía que hablar de Dios, pero ¿cómo hacerlo? Llegué vestido de cepillín, con mi maleta de magia, y a través de la magia les iba hablando de cómo Dios va transformando nuestra vida. Para que veas cómo ahí empecé a utilizar la magia para hablar de Dios y después llevaba también títeres para explicarles la palabra de Dios y gracias a esos títeres, por ejemplo, surgió la idea en mi parroquia cuando llegué a México de explicar el Evangelio siempre para los niños en la misa con títeres. Y de ahí surgió el libro de cuentos del Evangelio, porque para explicar no era nada más improvisar, sino hacer una historia, musicalizarla
y de esta manera que la gente pudiera entender mejor. Así que sigue con la magia, ¿eh? Qué padre, de verdad, eso es algo que me llama mucho la atención. Y digo, a veces es un truco de así con las cartas o de esas de las. De hecho, cuando estaba de niño, me compré un kit de magia y yo quería ser mago, era como mi ilusión. Dije, no, pues aquí voy a practicar y todo, pero pues con el paso del tiempo, el trabajo y la responsabilidad ya de grande, pues se fue dejando de lado, pero la verdad que sí, sí me gusta muchísimo. Y bueno, ahora puedes hacer también magia con el video, porque con video puedes aparecer, desaparecer, con tantas aplicaciones te haces viejito, te haces joven, en fin, y esto es maravilloso. La idea es tener el concepto de magia para atraer. Y sobre todo, tomar en cuenta lo que hacía Jesucristo, porque Jesucristo era un gran productor. Quizás en su tiempo, si hubiera habido video y cine, las parábolas las hubiera contado en video y en cine y en transmisiones de YouTube. En su tiempo existía solamente la palabra y embelezaba a la gente hablando de un buen pastor y la oveja perdida y las dracmas perdidas y el grano. Todo eso es imaginación. A través de las imágenes, ir creando historias y atrapar a la gente. Por eso era un maravilloso productor Jesucristo. Y además, algo de lo que no nos habla la Biblia es que Jesucristo cantaba. Pero si uno Sí. conoce el ambiente de los judíos donde ellos cantan todo el tiempo, habrá que imaginarnos a Jesucristo contando las parábolas y cantando salmos y muchas cosas. Sí, justamente antes en la última cena, ¿no? Después de la última cena cantan salmos y luego ya se van, si no me equivoco. Sí, bueno, en esa cena ritual, pero durante todo el día yo te comento, porque yo viajo constantemente a Israel y allá ves el papel de los hombres. Las No, mujeres tienen que tomar el templo como su casa, es decir, su casa es el templo. Ellas no necesitan ir al templo porque en su casa están haciendo en la educación de los hijos, en la moral que les enseñan, en el cuidado. Ellas son las grandes sacerdotisas. Pero el hombre es el que los tiene que instruir en la Torá, en la lectura de la Biblia y en el culto en el templo. Por eso es a los papás llevando a los niños a la sinagoga, enseñándoles lo más importante, y ahí entiendes lo que hizo José con Jesucristo. Todos los días enseñarle a repetir la Sagrada Escritura, enseñarle a respetar, enseñarle a aprenderse de memoria los salmos y enseñarle a cantar también. Así que durante todos los días Jesucristo cantaba y alababa a Dios a través de distintos cánticos. exacto, padre. Ahora, aquí pudiera hacerse un poco presente las palabras de Jesús donde dice, echen las redes, ¿no? Avienten las redes a través de tantas redes sociales, tanta magia, como decía usted, que podemos estar en contacto aunque usted esté en otro lado y yo en otro. Bueno, pues se produce este encuentro en el cual podemos compartir un poco sobre. Así es, así es. Yo tengo un cuento dentro de los más de 500 que he compuesto, en donde la araña se acerca a hablarle a Dios y le dice que por qué está sola. Y brevemente te cuento, y Dios le contesta, es que tus redes son engañosas, son hermosas, pero son engañosas porque la gente que cae en tus redes muere, se angustia, se siente mal. En cambio, ve las redes de mi Hijo Jesucristo. Él atrapa, pero con su amor, con su compasión, con su misericordia, porque en este tiempo hay mucha gente que echa redes, por ejemplo, los vendedores, los narcotraficantes que tienen redes para atrapar a la gente en la droga, las redes de prostitución, en fin, pero esas son redes que matan. Por lo tanto, hay que crear nosotros redes, pero en el otro punto, redes que atraen a través del contenido y especialmente de la sensibilidad de Dios que nos quiere mostrar siempre su amor. Exactamente. Comentaba ahorita, padre, ese es uno de sus libros, porque tengo entendido que tiene algunos libros, ¿no? Que de su autoría. Sí, tengo 13 libros. Dentro de esos 13 libros, uno es de psicología, trata en la primera parte un curso de autoestima, porque cuando empecé a tener consulta de mucha gente que solicitaba ayuda espiritual, me di cuenta que mucha gente, más que ayuda espiritual, necesitaba un fortalecimiento psicológico, porque no saben poner límites,
porque no saben tomar decisiones, tienen actitudes incorrectas, no saben trabajar en equipo, no saben reconocer los errores, no saben tener compasión de los demás. Muchas cosas que son producto de la baja estima. Esa gente que se equivoca y dice, ¡ay, qué tonto! ¿Cómo que tú te agredes a ti mismo diciendo qué tonto? Di, me equivoqué, no tuve bien el cálculo, me falló la información, pero ¿cómo vas a decirte a ti que eres un tonto? Entonces, la gente que tiene baja estima va a tener relaciones conflictivas y muchas cosas más. Así que curso de autoestima a profundidad para que la gente valore cómo está su autoestima y la corrija. Y la segunda parte del libro es un curso de tanatología, porque también me di cuenta que mucha gente, por estar sufriendo la muerte de un ser querido, un divorcio, un rompimiento sentimental, la aparición de una enfermedad, quedarse sin trabajo, que son muertes, que son pérdidas, están molestas con la vida y molestas con Dios también. Entonces, por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia, ¿por qué la gente está tan agresiva en las familias? ¿Por qué aumentó la violencia? Porque no están viviendo bien el duelo. ¿Por qué en este momento en que la gente está perdiendo a un ser querido se enojan con Dios? Porque no están viviendo bien el duelo. Así que este primer libro es sobre eso. Otro libro explica la Biblia completamente, paso a paso. Se llama 365 días para acercarse a Dios. Otro libro se llama Pregúntale al Padre José. Y en este respondo a las 200 preguntas que más me han hecho en radio y televisión. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la Biblia católica y la de los protestantes? ¿Es cierto que Jesucristo tuvo hermanos? ¿Es cierto que solamente se van a salvar 144,000? ¿Cuál es la diferencia entre los arcángeles y los ángeles? El culto a la Santa Muerte, la eutanasia, el suicidio, la homosexualidad y también historias, por ejemplo, por qué San Charbel se consideró de repente tan milagroso y cosas así. Así que es Biblia, psicología, moral, todo esto en preguntas sencillas y respuestas sencillas. Otro libro es el de Cuentos para entender el Evangelio y que explica todos los evangelios de los domingos de aquí hasta que nos muramos, porque tú sabes bien que los evangelios se repiten cada 3 años. Entonces, en un libro grueso están todos los evangelios explicados para los niños de una forma muy sencilla y que algunos lo pueden utilizar como guión para hacer los títeres en su parroquia. Otro libro lo dediqué a la Virgen de Guadalupe, su explicación completa. Otro libro sobre los signos en la pintura, en el arte, es sobre iconografía. Otro libro que acabo de editar recientemente se llama Milagros e Historias Fantásticas. Otro libro es sobre cuentos de Navidad. Y bueno, estos son especialmente los que más busca la gente, ¿no? Oh, excelente. No, pues muchas gracias por compartirnos, padre. Además de los libros, bueno, no es muy común que ahorita ya a lo mejor un poco más se están animando, pero ¿cómo fue que usted inició en YouTube para compartir todo esto sobre la palabra, sobre Jesús, sobre la iglesia? Mira, pensé en una herencia. Yo tuve un problema muy grave que me estaba llevando ya a la muerte. No encontraban un diagnóstico, estaba perdiendo kilos, tenía diarrea sin control, más de 20 evacuaciones, sin continencia ni nada. Y aún así, yo andaba en una camioneta que tengo con cloro, con agua, con jabón, con cambios de ropa, etcétera, para que nadie se diera cuenta lo que me estaba pasando. A veces en el semáforo tenía que bajar mi pantalón, tener allí algo con que evacuar y después llegar a donde iba, limpiarme, cambiar de ropa, etcétera. No dejé ningún programa de radio, ni televisión, ni clases, porque yo dije, si me voy a morir, tengo que morirme trabajando bien. Saqué unos libros que tenía en la computadora, porque en la computadora ahorita tengo 8 libros que tengo que terminar para editar. Dije, si me voy a morir, los tengo que publicar. Pero también mis programas de radio, que una vez los oyeron, no, los voy a subir a YouTube. Y los cuentos los voy a subir a YouTube para si en algún momento me muero, la gente va a seguir escuchando el material, porque no se vale trabajar tanto para que se quede así. Así que empecé a subir programas de radio, etcétera, mis viajes a Tierra Santa para que la gente conociera.
Y de esta manera, cada vez más y más y más y más fui. Y de repente, pues me di cuenta que a la gente le gustaba y ahorita tengo más de 500,000 de seguidores. Sí, más o menos. No, pues no conocía esa parte y pues qué interesante y qué impresionante que a pesar de que usted no se encontraba con salud, decidió continuar. Además de dejar un legado, podemos decir, ¿qué más lo motivó continuar? A no decir, no, pues mejor aquí ya me quedo a descansar y espero, pero no, continuó. ¿Qué más lo motivó a usted? Pues entender lo que es la vida. O sea, en el momento en que te mueras ya no vas a poder hacer nada. Entender lo que significa darle, Señor, el descanso eterno, significa, es que trabajó mucho durante la vida. ¿Cómo le puedes decir a alguien, dale, Señor, el descanso eterno si nunca trabajó? Entonces, la vida es para trabajar, para servir, para aprovechar cada instante. Y tú lo entiendes esto cuando ves que Cristo, acabamos de escuchar esto en el Evangelio, Cristo llega a Cafarnaúm y ve enferma a la suegra de Pedro. Y Cristo la levanta, la cura, y la suegra podía haber dicho, ay, es que todavía me siento malita, ay, es que déjenme reposar, es que, porque uno puede tomar muchos pretextos para estar de flojo, pero lo interesante es que la Biblia nos dice que la suegra de Pedro es maravilloso, se levantó y se puso a servirles. Pero otra cosa importante, Cristo se dejó servir. Porque hay mucha gente que dice, no, solamente Cristo servía y servía. No, Cristo se dejó servir por aquella mujer que le estaba dando testimonio de su salud y todo. Y entonces yo entiendo que la vida es para servir. Y si yo puedo servir a través de los medios, soy capellán de los leprosos en México, estoy encargado de la catedral, soy el subdirector, vamos a decir, de la Catedral de México, tengo una parroquia, doy clases en el centro, ¿cómo se llama?, en el Club de Industriales, di clases durante 25 años en el seminario, soy asesor de varios museos, y bueno, ahí ando trabajando en la restauración también de esta parroquia, que cuando llegué, 28 techos del claustro se cayeron. Así que hay que trabajar por todos lados y además soy director de radio y televisión con un programa diario en Radio Fórmula, con un programa dominical en Grupo Imagen. Y bueno, renuncié a algunas cosas en Azteca, renuncié a Grupo Imagen en algunos segmentos, también para dedicarme más precisamente a las redes sociales. Oh, excelente, padre. ¿Cómo podemos llamar a su puesto, su cargo? ¿Cómo se llamaría? Eh, pues tengo varios cargos, como te dije, mira, dentro de la comunicación soy subdirector de radio y televisión del Arzobispado de México. Eso significa que tengo que responder a las entrevistas de radio y televisión que me hagan sobre cualquier tema, que de repente no es agradable, ¿no? Porque a veces uno piensa que te van a preguntar solamente sobre los sacramentos, ¿no? Pero acá te van a preguntar de lo que sea y hay que responder. Como encargado de catedral, soy canónigo, el título es muy venerable, venerable canónigo de la Catedral de México y soy el arcediano. Es un título así que me permite tener una vestimenta semejante a la de los obispos, que yo no uso casi no uso, pero esa es la vestimenta que se usa en la catedral. Como encargado de los leprosos, soy el capellán de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro. Como encargado de San Cosme, soy párroco de San Cosme. Así que, como puedes ver, tengo varios títulos de acuerdo a los trabajos que voy realizando. ¿Y cómo le hace para sacar tiempo para todo eso, padre? Pues mira, yo no saco el tiempo me lo da Dios. Yo lo administro, voy aprovechando los momentos que Dios me da para ir creando. Por ejemplo, a veces voy manejando en el auto o incluso cuando me estoy bañando, viene una idea de un cuento, una reflexión, y después me siento a escribirla, pero ya la tengo aquí. Lo mismo cuando compongo, porque tú sabes que soy también compositor, estudié en Roma varios posgrados y entre ellos fue también el de música. En Roma estudié arqueología en el Vaticano
Estudié música, estudié teología y arte sacro. Por eso me tocó, por ejemplo, componer la música para cuando vino Juan Pablo II a la canonización de Juan Diego. Esta música que interpretaron 300 músicos, el famosísimo tenor Vargas, y entraron con el ballet folclórico de Amalia Hernández precediendo la imagen de Juan Diego, esta música que comenzó en náhuatl y después pasó ya a español. Todo eso lo compuse yo. Tengo la música, una misa con mariachi y varias composiciones que pues también están en la red, ¿no? Sí, padrísimo. Sí, estaba viendo que además de ser compositor, ha recibido algunos premios tanto de periodismo en Washington, en todo eso, pues, por su trayectoria, ¿no? Todo lo que ha realizado para la comunidad. Sí, bueno, en los premios, quizás de los más importantes, es uno que recibí en Bellas Artes, precisamente por la difusión en favor de la catedral y por una obra de teatro que escribí, donde los personajes salen ataviados con vestidos del siglo XVIII, pero son fantasmas que te van llevando por dentro de la Catedral de México y te van contando su historia. Entonces, recibir un premio en Bellas Artes es importante. 2 premios de la UNESCO también es importante. 2 premios nacionales de periodismo también son importantes. Una medalla de la Catedral de Colonia por mi trabajo precisamente en favor de la difusión del arte, también es importante. Y dentro del mundo del teatro he recibido también ya el premio de los comunicadores y también otro premio, se me olvidó ahorita, pero sí son varios premios pues que no son solamente en la parte religiosa, sino también en otra parte más humanista. Bien. Una persona, bueno, sacerdote tan preparado como usted, ¿en algún momento de su trayectoria, sea antes o durante su preparación, dudó usted de la existencia de Dios? Me enteré que uno de los milagros eucarísticos más grandes fue cuando un sacerdote dudó y se produjo el milagro. ¿A usted le ha tocado vivir algo parecido? No. Hay otro tipo de dudas que pueden aparecer, pero de la existencia de Dios no. Porque basta simplemente amanecer y darte cuenta del universo, de la creación, de todo lo que está ahí, para que digas tú, esto no se pudo haber hecho solo. Simplemente tu organismo, tu cuerpo, la forma de funcionar el corazón, los pulmones, las arterias, etcétera, esto no se hace simplemente porque sí tiene que haber una mano maestra. Así como una pintura, pones tú un lienzo y avientas los colores, los pinceles ahí al lienzo y no se hace. Se necesita una mente creadora, como la de Miguel Ángel, que va dando forma, orden, etcétera. Y en ese sentido, nunca, jamás he dudado de Dios. Bien. Ahorita mencionaba que ha hecho diferentes apoyos para la comunidad. Si usted pudiera cambiar 3 cosas de este mundo así, digamos, de la noche a la mañana, 3 cosas, ¿qué cambiaría usted de este mundo? Mira, yo creo que cambiando el corazón de la gente, se cambiarían muchas cosas de las que se podrían cambiar de otra manera, ¿no? Porque yo te diría, por ejemplo, cambiar la injusticia, tanta gente pobre con poca gente rica. Pero esto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Con leyes? No, hay muchas leyes que se supone hablan en favor de los demás, pero no se aplican. Haciendo que exista más alimento, existe alimento suficiente para todo el mundo, pero está mal repartido. Por eso te digo que cambiando el corazón del hombre, cambias tú la injusticia, que se refiere a lo económico, cambias la violencia, cambias tantas dependencias, porque la gente cuando tiene un corazón enfermo cae en dependencias y muchas cosas más. Y también cambiando el corazón del hombre, quitándole la soberbia de yo soy el importante, yo hago todo, yo puedo todo, permites que el ser humano crea en Dios y se contacte con Él. Así que creo que cuando Cristo vino, eso es lo que vino a ser más importante. Cristo no vino a quitar las enfermedades, aunque sanó a algunas personas. Cristo no vino a quitar la muerte, porque sigue la gente muriendo. Es cierto, curó y resucitó a algunos para manifestar su poder, pero Cristo con su predicación vino a decir, señores,
está en sus manos el cambio del mundo. Está en sus manos crear el reino de los cielos. No es obligatorio, es voluntario. Por esta razón, si me dices qué es lo que yo haría, 3 cosas me dijiste, yo diría, una, Bueno, cambiar el corazón, y con eso podía cambiar todo. exacto. Esa es como que la raíz, ¿no? De todo. Claro, exactamente. Sí, bien. Padre, si le pasara a usted lo que a Salomón, que Dios le dijera, te voy a conceder algo, lo que sea, para usted, ¿qué sería? ¿Qué le pediría a Dios? Yo le diría, ayúdame a cumplir tu voluntad. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿quién sabrá más de lo que es mejor para mí? ¿Dios o yo? Vamos, el hacedor, ¿no? De Evidentemente, nosotros. si Dios me avienta la bolita y me dice, dime tú qué quieres, yo diría, no, aquí el que sabe eres tú. Es como si un gran cocinero, ¿verdad? Le dice a un muchachito, a ver, haz una receta, vamos a cocinar, pero tú haz una receta. No, yo creo que el que está empezando diría, discúlpame, si tú eres el chef, déjame seguir tus consejos, ¿no? Ponme Exacto. lo necesario. Entonces, yo creo que lo que dijo Salomón fue interesante, pidió sabiduría, pero no siempre se dejó llevar por Dios. Por eso Salomón terminó su vida bastante mal, ¿no? Y por esta razón es famosa aquella frase de Santa Teresa de Jesús, porque sabemos que cuando Salomón iba a morir, llamó a una gran cantidad de mujeres para que le hicieran compañía y tener los placeres con ellas. Y entonces Santa Teresa en sus meditaciones le preguntó a Dios y Dios le dijo, Señor, ¿Salomón se salvó o no se salvó? Porque unos no se salvan nada más por una etapa de la vida, sino por las demás, ¿no? Todo. Y dicen aquí, y esto cada quien lo puede interpretar como quiera, Dios le contestó, me construyó un templo. Es decir, Dios no le contestó ni sí ni no. Y algunos interpretan esta respuesta diciendo, pues se conformó con dedicarme un templo, pensó que haciéndome un templo ya era suficiente y por lo tanto no se salvó. Pero otros lo interpretan diciendo, me construyó un templo y con esto me puso un lugar especial en el pueblo, ayudó a que la gente tuviera un lugar donde hacer oración, enseñó a la gente que lo más importante es Dios, etcétera, y por lo tanto sí se salvó, ¿no? Yo creo que aquí cada quien responde, pero lo que te quería decir es que no está bien pedirle a Dios, aunque Salomón no haya pedido bien, algo cuando tú sabes que Dios es el que sabe lo mejor que es para ti. Por eso a veces, aunque le pedimos a Dios algo, no nos lo concede porque Él dice, ese no es el camino. Y aquí un ejemplo. En el huerto de los olivos Cristo pidió, se vale pedir. Dijo, Señor, si es posible, aparta de mí este paso amargo, este cáliz amargo. Pidió, si es posible, que no muera. Si es posible, que no me crucifiquen. Si es posible, que termine la salvación de otra manera. Pero dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Así que cuando Dios escuchó esto, le dijo, lo pediste, pero tú y yo sabemos que lo mejor es la pasión y por lo tanto ese fue el camino, ¿no? Así que hay que decirle a Dios, como dice el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Exactamente. Muy bien, padre. Muchísimas gracias. Padre, si usted tuviera la oportunidad de platicar con un santo, ¿con quién sería y por qué? Con un santo, ¿por qué sería y por qué? ¿Quién sería y por qué? Ay, me cuesta trabajo porque ya he platicado mucho con ellos a través de las historias que conozco de ellos, eh, pero nunca me había puesto así a pensar en esa pregunta. Pero yo creo que de mis santos favoritos es San Francisco de Asís. Yo creo que a él le preguntaría especialmente qué es lo que te hizo renunciar a los bienes materiales, aunque tengo yo una respuesta, pero me gustaría
conocer un poquito más de él. Y otro santo que también me da mucha curiosidad es también otro franciscano, que es precisamente el Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Sí, Esos son los santos con los que yo podría platicar. perfecto. En algún momento, para usted, pensó a través, bueno, por circunstancias difíciles o si se le atravesó algún problema, en abandonar su seminario, en dejar el sacerdocio y decir, no, ya estoy cansado hasta aquí? ¿Le pasó por la mente algo así? Solamente el día de mi ordenación. Cuando fue el día de la ordenación en la Basílica de Guadalupe, todos entraron muy contentos en la procesión. Imagínate, la Basílica de Guadalupe, en el atrio, una procesión con más de 80 sacerdotes acompañando a los que nos ordenábamos. La primera vez que había ordenaciones en la Basílica de Guadalupe, el cardenal y 2 obispos más que nos ordenaron. Eso, todos felices. Y yo, cuando empezó la procesión, me solté en un llanto que no podía parar. De hecho, todavía hasta la primera lectura yo no podía parar del llanto porque yo decía, ¿y si no puedo? ¿Y si me quedan grandes los zapatos? ¿Y si no soy lo suficientemente digno? Y bueno, ya cuando llegó el momento de tirarnos en el piso, porque tú sabes que cuando una persona se ordena, se tira al piso para indicar que mueres a una etapa para comenzar otra. Y en ese momento dije, Señor, pues si tú me llamaste es porque me conoces como soy, sabes mis limitaciones, sabes mis cosas positivas, y yo voy a tratar de poner en tus manos mis limitaciones para que las corrijas y si no, para que las perdones. Pero sobre todo lo positivo lo voy a poner en tus manos. Fue la única ocasión. De ahí en adelante, jamás he pensado dejar el sacerdocio. ¿Le ha tenido algún miedo, además del que tuvo ahí, sobre algún proyecto, algo que lo haya limitado? Mira, los miedos siempre aparecen. De hecho, mucha gente me dice que si no me da miedo cuando estoy frente a las cámaras de televisión, y lo digo, pues sí, ciertamente hay un poco de miedo, pero también hay confianza en que si aceptaste un reto, si aceptaste una propuesta, es porque tienes ciertas herramientas para lograrlo. Y si cometes un error, con una buena autoestima, tú sabes que cuál es el problema, se corrige, se ofrece una disculpa y ya. Pero, por ejemplo, cuando me invitaron a co-conducir con Javier Alatorre al Vaticano la elección del Papa, ¿tú te imaginas cuántos millones de personas me estaban viendo? Claro, no estaban viendo la transmisión a Javier y a mí, pero tú te pones a pensar, yo estoy parado frente a una cámara, pero esa cámara, ¿a cuánta gente está llegando la imagen? Claro que si te quieres llenar de pavor, te paralizas y no dices nada. Pero si tú dices, bueno, no se trata de actuar o de fingir, soy yo, ¿qué es lo que voy a decir? Lo que conozco, lo que sé, lo que opino, y por lo tanto, entonces, ¿cuál es el miedo? Si se tratara de dar, no sé, una cátedra de cosas que uno desconoce, sería problemático, pero si tú vas a hablar hablar de tu opinión, de lo que conoces, de lo que te has preparado, pues no tienes por qué temer, ¿no? Exactamente. Bien. Padre, ya por último, me gustaría si nos puede compartir algunas palabras, algún consejo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y bueno, ya cerramos con su bendición y luego ya los saluditos para que no se Con nos mucho acabe. gusto. Mira, hice un video especialmente para que la gente comprendiera varias cosas. En primer lugar, hablar de la creación del mundo. Hay digamos, ciertos seres que nosotros no entendemos por qué existen. Por qué existen las víboras, los alacranes, las arañas, etcétera. Pero dentro del mundo de la creación todo tiene un porqué. Es como un eslabón con otro, con otro, con otro, que si tú lo quitas, se acaba todo. Entonces, entendamos que quizás no nos gusten los hongos, las bacterias dañinas, los virus, pero son parte de la creación y son seres vivos. Un hongo, un virus, una bacteria,
buscan, al igual que nosotros, dónde vivir, cómo comer, cómo reproducirse. Y a veces, en esta cadena, unos seres vivos hacen daños a otros. Por ejemplo, nosotros matamos peces, matamos animales, ¿no? Destruimos selvas y todo para tener dónde vivir, cómo alimentarnos, cómo reproducirnos. Bueno, lo mismo hacen las bacterias, los hongos y los virus. El virus COVID es un ser que busca dónde vivir. Si tú le permites que entre a vivir contigo, el otro dice, ay, me siento ahorita a gusto y aquí me reproduzco, ¿no? Entonces, ¿qué hay que aprender? Respetar límites. Respetemos los límites, cuidemos a los animales, no invadamos sus espacios. Y digamos a los animales, hasta aquí pueden llegar. Les ponemos una reja o lo que sea. Y también a los virus. Los respetamos, pero ponemos unas rejas a través de protección, no comiendo lo que no se debe de comer y seguramente creando vacunas. Ahí está la sabiduría y la ayuda de Dios. Dios nos ha enseñado a cuidarnos y a respetar la naturaleza. Este virus nos ha venido a enseñar también muchas cosas. Valorar a los enfermos, valorar el cuidado que dan a ellos los médicos, los camilleros, etcétera, valorar nuestra familia, valorar la cercanía, valorar la libertad. Nos ha enseñado también que hay mucha gente irresponsable, que tenía que salir con cubreboca y no lo hace, y contagia a otro por irresponsable, no por castigo de Dios, y otra persona que lamentablemente se contagia no por castigo de Dios, sino también por la irresponsabilidad de alguien, ¿no? Después, no es un castigo, insisto en esto, las enfermedades no son un castigo, son parte de la naturaleza humana, y lo más importante, en la Sagrada Escritura siempre vemos que hay un pueblo con problemas, una persona, un héroe bíblico con problemas, pero tomado de la mano de Dios, siempre sale adelante. Y son momentos difíciles, pero también lo fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las pestes durante la Edad Media, en fin. ¿Y qué va a pasar? Como nosotros estamos tomados de la mano de Dios, vamos a salir más fuertes, más sabios, más victoriosos, y como los que vivieron tiempos de persecución, más santos. Los que quieran. Los que no quieran van a salir peor. Exacto. Muchas gracias, Padre, por este momento, este tiempo de compartir con usted. ¿Qué le parece si nos despedimos con su bendición? Con mucho gusto, los invito a que me sigan en mi canal también, Padre José de Jesús Aguilar, también en mi Twitter, Padre José de Jesús, y en TikTok, donde todos los días subo 3 preguntas sobre la Biblia para que la gente aprenda Biblia. Hago preguntas y respuestas y la gente aprende mucho. Así que pueden seguirme también, Padre José de Jesús, en TikTok. Que el Señor esté con ustedes. Su espíritu. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, derramen su bendición sobre ustedes y esta permanezca siempre. Muchísimas gracias. Amén, al contrario.